Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la parte 1 de la unidad 2, elementos de barra. Bueno, en esta unidad vamos a dividirla en dos videos para que no sea muy largo. Vamos a ver todo lo que es el tema de elementos finitos de barra, ¿sí? La bibliografía que vamos a utilizar y desde donde vamos a resolver problemas es el Casimali Matrix Analysis of Structures, como en lo que vamos a ver de elementos finitos. En realidad hay como una coincidencia, digamos, el análisis por elementos finitos en sí, cuando no existía, digamos, antes de los años 60, comenzó como análisis matricial de estructuras y después se generalizó, digamos, cuando hubo que calcular, cuando va más allá de los sistemas discretos, que es lo que vamos a ver aquí. Cuando va más allá de eso, eh, ahí fue donde se empezó a investigar, bueno, todo lo que se vio en los videos anteriores, ¿no? Al principio del curso, en donde ahí sí se ve, digamos, la proyección histórica desde lo que es el análisis matricial, que están aquí, hasta lo que es lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre, que ya es ahí no hay manera de resolverlo matricialmente, cuando es, por ejemplo, estado plano de tensión de deformación, o sólidos tridimensionales, estado de tensión es tridimensional. Sí, pero en esta parte coinciden, digamos. Vamos a usar el método directo para obtener la matriz de rigidez, y coincide el análisis matricial, sí, que es la solución analítica al fin y al cabo, con lo que es el método de los elementos finitos. Aquí hay otra bibliografía también recomendada. La que vamos a utilizar es la del Casimali. Bien, antes de esto vamos a hacer una breve reseña, ¿sí? Un concepto que es el análisis lineal versus el análisis no lineal. ¿Qué pasa? El análisis lineal, que es lo que vamos a estar haciendo, digamos, durante este curso, ¿sí? Aplicando el método de los elementos finitos a casos, digamos, lineales, en donde no paso el límite de fluencia, digamos, de mi material. Todo comienza con la ley de Hooke, ¿no? Cuando Hooke expresa, ¿no? la ley, como que la fuerza y el desplazamiento en realidad están relacionados por una constante, ¿sí? Si lo representamos, por supuesto, en el plano, esa constante K es una recta, ¿no? El coseno perdón, la tangente de alfa o lo que sea, eh, este valor o K, o la tangente de alfa, es constante, ¿sí? No varía a medida, digamos, de que va variando U. A medida que va primero, por supuesto, varía F, que es la fuerza, con eso varía U, y la relación entre ellos es constante. Esto es lo que se entiende, digamos, por linealidad. Si después esto, evidentemente, se puede expresar como, digamos, más adelante vino Young, ¿no? En el tiempo, estamos hablando de hace 4 siglos atrás, capaz que Young es menos tiempo, hace 2 siglos, donde la expresión es sigma igual a E por epsilon también. Sí, la reconocemos como la ley de Hooke, o la ley de Hooke generalizada en los tres ejes y demás, en donde usamos esto. Esta ley es para un resorte. También aplica una barra, evidentemente, ¿sí? En el periodo lineal. Eh, y bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Normalmente se hace lo que es un hincapié entre lo que es análisis lineal versus análisis no lineal, con una pequeña salvedad, que es que, digamos, si uno mirara en detalle lo que vendría a ser el punto lineal, digamos, nosotros
desde un punto de vista ingenieril consideramos el sigma de fluencia, digamos, por convención, ¿no? La convención, sobre todo para lo que es el mundo de los aceros, sí, que está muy estudiado, hace muchos años que se trabaja con eso. Se toma el sigma 0,2, este que está aquí, como sigma de fluencia. Normalmente estos tres puntos acá es como si hubiéramos hecho un zoom, digamos, de una curva. Si yo tuviera, a ver, este lápiz, si yo tuviera aquí una curva general, ¿no? Hasta la rotura, ¿sí? Acá, digamos, esto que estoy viendo acá en grande está ampliada esta zona que está aquí, por ejemplo. Y entonces esta ampliación, porque si no estos tres puntos prácticamente coinciden, pero si uno lo mira en detalle, esta parte hasta el sigma de proporcionalidad es lo único lineal. Después esto imaginemos que es completamente recto. Después hay una parte que no es recta, sí que hay una pequeña curvatura, pero se recupera, por lo tanto se llama sigma E, sigma elástico. O sea, elástico no es lo mismo en realidad que proporcional. Acá le estoy tratando de poner un distinto, ¿no? Ahí a ver si me sale un distinto así inclinado. O sea que la expresión elástico no es lo mismo que la expresión lineal. Si uno normalmente dice, bueno, estamos en el periodo elástico, lineal y demás, y esta salvedad no la hace, bueno, y la fluencia les decía que es un punto de convención, que es al 0,2% de deformación permanente y demás. Eh, esta salvedad, este detalle normalmente no se hace. Nosotros estamos, cuando hacemos un cálculo de los que estamos haciendo en este año, estamos por debajo de acá, ¿no? O sea, estamos en el sigma de proporcionalidad, ¿sí? O sea, lo lineal sería esto, lo que acabo de explicar lineal, y elástico puede que sea elástico y no lineal. No necesariamente están relacionados los conceptos. Bien, si volvemos a la presentación y continuamos desde aquí, evidentemente hay principios, un sistema lineal, ¿sí? Como los que vamos a ver, ¿sí? Eh, un cálculo estructural lineal responde al principio de superposición y al principio de la rigidez equivalente, como se muestra acá. Eh, la respuesta causada por dos o más estímulos, ¿sí? Es la suma de las respuestas causadas por cada estímulo individualmente, ¿sí? Acá se ve. Y también la rigidez equivalente, que es que cuando son lineales la respuesta es linealmente proporcional a cualquier amplificación de la magnitud de esta. Sí, si yo digamos, la magnifico la carga, ese factor de magnificación después es aplicable a la respuesta y demás, pero estas dos leyes al fin y al cabo se pueden combinar en una combinación lineal, ¿sí? Digamos que las respuestas de cualquier combinación lineal será igual a la combinación lineal de las respuestas, en realidad, ¿sí? Sería una ley más general, ¿no? Suma y el factor este A, B, bueno, M. Bien. Bueno, elementos de barra, digamos, está dentro de un concepto que engloba un poco más, engloba los elementos, las estructuras que consisten digamos, que tienen elementos de barra y elementos de viga, que se llama sistemas discretos. Los sistemas discretos, ¿sí? Engloban lo que nosotros interpretamos, ¿no? Como analistas estructurales, lo que interpretamos como elementos de barra o elementos estructurales de vigas, ¿sí? Esto lo podemos englobar dentro de los sistemas discretos. Después vamos a ver que hay más cosas, hay estructuras articuladas, estructuras reticuladas, ¿sí? Grillas, cerchas, de todo, ¿no? Eh, Hay muchas ocasiones en que el analista se encuentra ante la tarea de realizar el cálculo de sistemas discretos.
en los cuales los elementos, bueno, estructurales, aquí lo que se destaca, a ver si puedo activar no, sí, la pluma, lo que se destaca es que son físicamente diferenciables, o sea que eh, yo paso rápidamente a discretizar. Discretizar nos referimos a contar un número finito de elementos estructurales, de barras en este caso. Eh, esas estructuras físicamente diferenciables y yo asumiendo, tal como decíamos antes, ¿no? que paso de un modelo físico, digamos, a un modelo conceptual, ¿no? Después del modelo conceptual a un modelo estructural, el modelo estructural a un modelo de cálculo. En el modelo estructural que yo establezco, ¿sí? Es el análisis, ¿no? de vigas y de barras por resistencia de materiales, ¿no? Ahí ya asumo que la estructura está compuesta discretamente de barras. En este caso, en lo que vamos a ver, digamos, de estructuras de barras, vamos a ver que dependiendo de cómo está la unión en una estructura de barra, eh, por ejemplo, acá puede ser una unión mediante pin, ¿sí? Una unión atornillada o con pin, o una unión soldada. Es diferente. Una cosa es una estructura articulada y otra cosa es una estructura reticulada. Vamos a empezar por las estructuras articuladas porque son más fáciles, ¿no? de resolver, o sea, con menos grados de libertad. Estructuras articuladas 2D y 3D, vamos a ver vigas también, y estructuras reticuladas 2D y 3D. ¿Sí? Esto tiene mucha similitud con las etapas de un análisis por el MEF. De hecho, el análisis de MEF, tal como dijimos, es una generalización de un análisis matricial de estructuras que se hace históricamente, digamos. ¿Sí? Bien. Los métodos matriciales solamente pueden ser utilizados para estructuras de sistema tipo discreto. ¿Sí? Como por ejemplo en inglés, esto sería estructuras articuladas y estructuras reticuladas. Reticulados y estructuras articuladas. El análisis de elementos finitos, que se originó como una extensión de los métodos matriciales, se ha desarrollado hoy en día al punto de que puede ser aplicado a estructuras y sólidos prácticamente de cualquier forma o tamaño. Desde un punto de vista teórico, ¿sí? La diferencia básica entre los dos es que en métodos matriciales la relación fuerza-desplazamiento, bueno, siempre es evidentemente la solución exacta, ¿sí? O analítica, si se quiere, analítica. En cambio, digamos, en elementos finitos voy a tener una solución aproximada, muy aproximada, pero no va a ser la solución analítica porque justamente se aplica el método de elementos finitos porque no dispongo de la solución analítica de ese sistema. Bueno, acá lo que les decía, vamos a ver ejemplos de estructuras. Ahí a ver si puedo sacar el puntero. Ahí está, ahí retorno el puntero. Ejemplos de estructuras discretas, de sistemas discretos. ¿Sí? Acá vamos a ver estructuras articuladas planas, vigas, reticulados, ¿sí? Planos, estructuras, un reticulado espacial sería un edificio. Esto ya tiene mucho que ver con la construcción civil. Que vamos a ver que acá se mezcla un poco lo que son los temas civiles, industriales también, y ingeniería mecánica, si donde hay estructuras metálicas o me puedo encontrar con una grúa o con alguna cosa o con un tanque o con algo que aplique indistintamente a todas las especialidades, ¿sí? Y después están las formas reticuladas espaciales, ¿sí? Bueno, acá esto es un caso especial que es un sistema de tuberías, sí que en general se analiza más bien como vigas, estaría ahí, bueno, son formas reticuladas espaciales porque también tengo vigas curvas y demás. Eh,
Y después sistemas complejos. Acá vemos digamos, el esqueleto, ¿sí? La estructura primaria que se llama del cockpit de una aeronave de pasajeros, en donde, a diferencia de esto, fíjense que tiene vigas curvas. Esto lo que se llama en aeronáutica es larguerillos, costillas, mamparos, cuadernas, ¿sí? Tienen nombres específicos: larguero, larguerillo, costilla, y demás. Y son tal cual costillas, o sea, vigas curvas. Entonces ya se lo caracteriza como un sistema complejo, pero no deja de ser. Esto es lo más difícil de calcular, esto es lo que se ve a lo último, pero no deja de ser un sistema discreto. Lo mismo pasa con, por supuesto, acá y acá en el cockpit y en el casco de un barco y en el cockpit de un avión, o en el fuselaje de un avión, si se quiere, estoy exceptuando el cálculo de la piel, ¿no? El cálculo del recubrimiento, ¿sí? La piel de esto va recubierto por unos paneles de piel. Lo mismo pasa acá en el barco, se ven. Bueno, en un edificio se podría decir la pared, ¿no? El tema es que eso ya es cálculo de placas y láminas. No nos va a dar el año para verlo. Eso vamos a hacer un paréntesis y lo vamos a dejar para más adelante. Estamos hablando que el sistema discreto es la estructura primaria, sin la piel. Si esto está pelado, y acá lo mismo, tendremos que sacar la piel. Bien. Bueno. Vamos a ver el procedimiento de análisis, ¿sí? Que es el procedimiento, digamos, de análisis matricial de un sistema discreto. Luego se generaliza y es el mismo procedimiento que en un análisis de elementos finitos. Primero definimos la malla, después vamos a ver cómo se calculan las matrices de rigidez K para cada elemento. En este caso sería de barra. Después vamos a hacer lo que se conoce como ensamblaje, ¿sí? De cada una de las barras del sistema. Las vamos a ensamblar en una matriz de rigidez global. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? De acuerdo a los grados de libertad que tenga ese sistema global. Vamos a calcular a partir de esa resolución, en la cual obtengo los desplazamientos en los elementos, digamos, de barra. A partir de esos desplazamientos podemos calcular las deformaciones, y a partir de ahí, bueno, las tensiones y las reacciones de vínculo, ¿sí? A partir del resultado de desplazamientos. Este es el procedimiento, entonces, que también se describían en los videos al principio del curso y demás. Bueno, vamos a ver, digamos, primeramente, cómo se obtienen las ecuaciones para lo que es el método directo. Sí, vamos a ver eh, un poco más en detalle qué es esto de matriz de rigidez. La matriz de rigidez conceptualmente relaciona los desplazamientos con una serie de puntos o nodos con los esfuerzos puntuales, ¿sí? Efectivos en dichos puntos. En un entramado, digamos, en un sistema discreto, voy a tener elementos, voy a tener nodos, que es donde se unen esos elementos, ¿sí? Podría volver acá y decir que estos son elementos, y acá, en los puntos en donde se unen varios elementos, tengo nodos, ¿sí? O nudos, y eh, eso es, digamos, de lo que está hablando acá. Cada elemento de la matriz de rigidez conceptualmente es el esfuerzo F. Sí, podemos pensar también en la ley de Hooke. F es igual a K por U. Sí, lo podemos pensar de esa manera, pero en una forma matricial, en donde las fuerzas son todas las fuerzas aplicadas a todos los nodos, ¿sí? Y los K, esto ya vamos a ver que puede tener más de un grado de libertad, pero
digamos, hay un K por cada nodo, ¿sí? Un desplazamiento que es lo mismo, si el nodo tiene 2 grados de libertad va a ser, digamos, el orden de esta matriz va a ser 2 veces el número de nodos, si tiene 4 va a ser 4 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta matriz en sí es lo que se llama la matriz de rigidez. ¿Sí? Fíjense, eh, digamos, la diferencia con es parecida a la ley de Hooke, ¿no? Relaciona fuerza con desplazamiento y no sigma con epsilon. O sea, no es, digamos, referente al módulo de Young, sino que lo podemos ver más parecido o relacionarlo más bien con la ley de Hooke. Desde el punto de vista operativo, pone acá, relaciona los desplazamientos incógnitas de una estructura con las fuerzas exteriores conocidas, lo cual permite encontrar las reacciones, los esfuerzos internos y tensiones de cualquier punto de la estructura, que también, bueno, conceptualmente es cada uno de los elementos de esta matriz de rigidez, es el esfuerzo F que se debe aplicar en un particular grado de libertad, si en una determinada dirección para conseguir un desplazamiento unitario. ¿Sí? Si la fuerza esa va a ser un valor muy muy alto, evidentemente el desplazamiento es muy chico, ¿sí? El valor alto relativamente alto me refiero, ¿no? Mucho más alto relativamente, es el valor de fuerza que le tendría que aplicar a ese grado de libertad en particular para lograr un desplazamiento de 1. ¿Sí? Normalmente los desplazamientos no son de una unidad, sino que son de 0,00, lo que sea. Esto es lo que conceptualmente, que en realidad es para darle un significado físico, que se dice así, lo que conceptualmente significa cada elemento de esta matriz. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un sistema sencillo, ¿sí? Que es el ejercicio 3 de la guía. El 1 y 2 no los resolvimos porque son analíticos, no hace falta. Empieza, digamos, la guía de estructuras, esa que le subí, que es de estructuras articuladas planas, ¿no? La guía de actividades prácticas, a ver si la muestro, me refiero a esta guía. Vamos a ir acá a esta guía que está subida. Vamos a empezar con el ejercicio 3, que es este que está aquí, porque esto es lo más sencillo que puede haber en una estructura articulada plana, que es esto se podría considerar una polea, ¿sí? Esto es una que está levantando una carga de peso P, ¿sí? Está agarrada a dos puntos fijos 1 y 2. Esto es lo que vamos a resolver porque es en una sola dimensión, por lo tanto vamos a empezar por acá, por una dimensión en donde vamos a tener una matriz de rigidez, digamos, bien sencilla. ¿Sí? Vamos a ir a resolver esto. Voy a ahora hacer una nueva página aquí. Vamos a resolver el sistema de K, que es una matriz de rigidez, ¿no? Por U, que es los desplazamientos, digamos, o los grados de libertad en los nodos, por F, que son las fuerzas aplicadas. Lo que vamos a hacer es resolver esta matriz de rigidez global. Vamos a aplicar ese procedimiento tal como lo acabamos de describir. Bien, entonces para resolver este problema vamos a, digamos, primero por supuesto consideramos la estructura, tal como dijimos consiste en una polea que está levantando un peso. Esto no estamos considerando la gravedad, digamos, bueno, en realidad sí, perdón, sí, la gravedad estaría para allá, ¿no? Está puesto acostado, pero es un problema vertical, está sometido a un peso P. Correcto, lo primero que vamos a hacer es discretizar esta estructura. Acá ya está hecho, está puesto, digamos, está dividida la estructura en 3 elementos,
y en 4 nudos. O sea, el elemento 1 va desde el nodo 1 a 3, el elemento 2 desde el nodo 2 al 3 y el elemento 3 del nodo 3 al nodo 4. Si la longitud de cada uno de estos elementos, esta es la misma, el elemento 1 tiene una longitud L, el elemento 2 tiene una longitud L y el elemento 3 tiene una longitud L sobre 2. De esta manera, acá se ha discretizado el dominio, digamos, o el sistema discreto este en 3 elementos, con esa polea ahí, digamos que como es una polea, digamos, entre comillas, ancha, eh, acá estos cables están paralelos y voy a poder considerar un solo grado de libertad. O sea, esto solo va a tener movimiento en este único eje X. ¿Sí? Yo acá, a ver si activa el puntero. Solamente voy a considerar un grado de libertad por nodo. En el nodo 1 hay un grado de libertad 1, en el nodo 2, 2, 3 y 4. Voy a calcular las U en esos 4 grados de libertad. O sea, hecho esta discretización del sistema, ahora voy a pasar a calcular la matriz de rigidez local para cada uno de estos elementos estructurales con 2 grados de libertad. Esto es una barra, bueno, es un cable, ¿no? Está trabajando la tracción, se comporta como una barra, evidentemente si trabajase a la compresión sería otra cosa, porque el cable no soporta esfuerzo de compresión, esto no es el caso. Entonces vamos a pasar a construir la matriz de rigidez local, decía, para los 3 elementos como primer paso, ¿no? Ahora lo vamos a poner en la, en la pizarra. Lo que vamos a hacer es seguir los pasos. Primero sería discretizar. A ver si mejor así. Después calcular K local. eh, Ensamblaje de K global. Aplicamos las condiciones de borde, que serían de borde, que serían fuerzas y apoyos. Bueno, en este caso más que apoyos serían la restricción, ¿no? El cable estaría bloqueado, estaría articulado o inmovilizado en un punto, ¿no? Amarres, fuerzas amarres, si se quiere, y después calcular el resultado. Que esto es el haz de desplazamiento. Bien, esto sería entonces el procedimiento, ¿sí? que vamos a seguir para resolver este sistema utilizando esta ecuación. La parte de discretización ya está hecha. Ahora vamos a el cálculo de las matrices de rigidez local. Bien, entonces, primeramente veamos, yo acá construí un esquema. ¿Cuál es la matriz de rigidez? Digamos, una barra sometida a fuerzas axiles, tal como está dibujada acá. La barra, digamos, va desde el punto 1 hasta 2, tiene una longitud L, tiene aplicada una fuerza 1 y una fuerza 2, F1, E2, módulo elástico E, área transversal A, ¿sí? U1 y U2 son los desplazamientos. Bueno, acá están las ecuaciones, ¿no? La sigma epsilon por E. Eh, Acá están aplicados, tal como están estos valores de acá. Tengan en cuenta que el delta L es U2 menos U1 y la fuerza es F2 menos F1, ¿sí? Esto, digamos, si lo expresamos matricialmente,
se transformaría en esta expresión EA sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1. Esto sería una matriz de 2 por 2. Esto es un escalar. U1 y U2 es el vector columna de los desplazamientos y F1, F2 el vector columna de las fuerzas nodales. O sea, esto sería K. A ver, voy a escribir acá, esto sería K, sí, que es lo que estamos buscando, que es la matriz de rigidez de esta barra sometida a una fuerza matriz. O sea, sería esta K que está acá, K por U igual a F, cumplimos con esta fórmula. La K entonces es muy fácil, la expresión EA sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1, para una barra axial. Una vez que tenemos esto, el paso siguiente va a ser, digamos, con la ensamblar, primero calcular esta K local y después ensamblarla. El cálculo es, bueno, evidentemente K es EA sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1, K2, ¿sí? Siempre pongo superíndice, lo mismo, K3 que es más corta, EA sobre L sobre 2, 1 menos 1 menos 1, sí, L es L sobre 2, está expresado simbólicamente. Una vez calculadas entonces estas matrices de rigidez locales, voy a ir al paso siguiente que está aquí, que es el ensamblaje de la matriz de rigidez global. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el ensamblaje? Voy a mirar primeramente cuántos, a ver si voy al problema en sí. ¿Cuántos elementos tengo? 3. ¿Cuántos nodos? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grados de libertad? Bueno, yo tengo 2 grados de libertad por barra, ¿no? 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Si esta barra la cuento, digamos, localmente, barra 1, 1, 2, barra 2, 1, 2, barra 3, 1, 2. Globalmente, barra 1, 1, 3, barra 2, 2, 3, barra 3, 3, 4. ¿Sí? Va a depender de si lo miro. Igual vamos a hacer una tabla ahora que se llama tabla de conectividad, que es en donde volcamos todos estos valores. Entonces, ¿cómo se ensambla? Primero se construye una tabla de conectividad que está acá. Esta tabla de conectividad, lo que voy a hacer es enumerar todo. Primero enumero los elementos que tengo. 3 elementos. Los nodos ya están, o sea, por convención lo primero que hago es definir, ¿no? Agarrar mi sistema y numerarlo, numerar con un cierto criterio los elementos y los nodos. Y esa numeración la vuelco acá, elemento 1, 2, 3, nodo 1, 3, 2, 3, 3, 4, tal como estaba, digamos, acá. A ver si vuelvo al ejercicio. Estos números de nodo, que los nodos son los puntos bueno, acá es de amarre a la carga, acá los puntos de anclaje, ¿no? Que tiene este cable, y el nodo 3 es el nudo de unión entre los 3 elementos. Este sistema ya está numerado, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Eso lo vuelco acá, ¿sí? Porque lo que yo tengo que hacer acá en la tabla de conectividad es cada elemento a qué nodos globales está conectado. Después, grados de libertad locales. Bueno, tengo 2 por barra, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Siempre es lo mismo. Grado de libertad local, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esta columna casi ni se pone. Y cada uno de estos, el 1, 2 de la primera barra es 1, 3 en el global. 1, 2 de la primera barra es 1, 3, que es lo que está escrito acá. En la barra 2, 1, 2 es 1, 3. No, perdón. A ver, vamos a ver acá otra vez. Vamos a chequear.
1, 2 es 2, 3. Acá sería 2. O sea, disminuir esto. Acá sería entonces, dijimos, 2. Ah, perdón, lo voy a poner en el mismo color. En negro, ahora sí. 2, 3. Entonces, 1, 2, 2, 3. Y acá vengo. 1, 2, 2, 3. Y en el este sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, una vez construida esta tabla de conectividad, ¿sí? Esta tabla de conectividad, en este caso, cada barra tiene 2 grados de libertad locales. Si yo acá lo contabilizo todo, le pongo los elementos, los nodos, pero después vamos a ver que cada nodo puede tener más de un grado de libertad. En este caso, cada nodo tiene un grado de libertad, en otros casos va a tener más de un grado de libertad. Con esta tabla de conectividad, esto ahora yo ya lo hice, lo relleno, o sea, fíjense que acá el elemento 1 está en azul, ¿sí? El elemento 1 entonces está en azul. 1, 3, 3, 1, en correlación con los grados de libertad globales de acá, ¿eh? El elemento 2 lo puse en rojo. El elemento 2, los grados de libertad globales son los que vuelco acá, ¿sí? El elemento 2, 2 y 3, 2 y 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, EAL menos EAL. Fíjense que acá hay una suma. Se encuentran y la rigidez del elemento 1 más la del elemento 2 se suma y la del 3 también en este caso. Yo vengo acá, el elemento 3, grado de libertad global 3 y 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4. Acá también lo sumo, más 2 EA sobre L, sería en este caso menos 2. EA sobre L, menos 1, menos 1, menos 1, 1. En este caso es EA sobre L dividido 2, digamos. Por eso queda así expresado. ¿Sí? Acá se ve, si se fijan los colores, 1, 3, 2, 3 y 3, 4, como refleja la última columna de los grados de libertad globales, que es la que vamos a utilizar siempre, ¿no? Para después seguir pasando después a MATLAB con los casos más complejos y programando. ¿Sí? Una vez que está hecho esto, ahora la siguiente etapa, ¿cuál sería? Sería la etapa de cálculo, ¿no? De, bueno, aplicar las condiciones de borde y el cálculo propiamente dicho. Las condiciones de borde se aplican de la siguiente manera. Acá yo tengo en el nodo 1 y el nodo 2, U1 y U2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Yo acá tengo U1, U2, U3, U4. U1 y U2 es igual a 0, lógicamente. Ya tengo el resultado porque están amarrados. Entonces vengo acá y tacho fila y columna. Siempre acá voy a usar a ver si este es un resaltador. Destacar el resaltador ahí. Entonces decía, del grado de libertad... No, estoy en goma. Tengo que ir a resaltador. Ahora, grado de libertad. Ahora sí. 1, tacho fila y columna. Bueno, acá lo que voy a hacer es pasar esto. Me quedó rojo. Bueno, no importa. Y columna. Y grado de libertad 2, tacho fila y columna. Entonces me queda resolver un sistema de 2 por 2. ¿Sí? Este sistema de 2 por 2 es el que resuelvo para obtener lo siguiente. Ahora vamos a hacer una nueva página. Si yo acá tengo K, ¿sí? Taché los grados de letra, perdón, taché los U1 y U2, me queda U3 y U4 igual
¿A quién? Bueno, al vector. Tendré que construir el vector de fuerzas nodales aplicadas. Fíjense que la fuerza nodal es 0 en 3 y P en 4. Entonces acá tendré que poner 0 y P. Y esta matriz es de 2 por 2 acá, ¿no? De 2 por 2. Que es esta que está acá. ¿Sí? No le quiero hacer un círculo acá, si no va a quedar demasiado cargado el dibujo. Esta matriz de 2 por 2 es esta matriz que está acá. Y con esto resuelvo y calculo U3 y U4. A partir de ese cálculo de U3 y U4, yo lo que puedo hacer es resolver las deformaciones, ¿no? Dividiendo, haciendo el delta U sobre L. Y con esa deformación lo multiplico por el módulo elástico y obtengo la tensión, que es constante, ¿no? En la barra, sometido a esfuerzos axiles, es una barra de, si yo acá hago una sección AA, por ejemplo, esa barra va a ser de un sigma constante, ¿eh? Entonces acá sigma es constante. Por lo tanto, yo acá calculo primero los desplazamientos, luego las deformaciones y luego las tensiones constantes a lo largo de toda la barra. Perfecto, entonces esto sería la resolución del ejercicio. Volvemos acá al enunciado, del ejercicio 3 del enunciado, ¿sí? Mediante, digamos, lo que acabamos de ver, que es resolución matricial, ¿sí? De la estructura. Análisis matricial de esta estructura. Lo que hice primeramente fue agarrar y discretizar el sistema en 3 elementos, calcular las matrices de rigidez local, EA sobre L, 1 menos 1 menos 1, 1, ensamblado en los 4 grados de libertad, aplicar las condiciones de borde, ¿sí? Los puntos amarrados o anclados, y después a partir de ahí ya calculo el resultado tal como vimos. Muchas gracias.